Fina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento, ya que en este espacio nos dedicamos a informar y invitar a las múltiples actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene para todos ustedes. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la investigadora emérita, doctora en Antropología Social, Leticia Reina Aoyama, y es parte de la Dirección de Estudios Históricos que dentro del ciclo Historiadoras Eminentes le rindió un homenaje. Y bueno, Leticia, bienvenida ante estos micrófonos. Sí, buenas tardes, Aldo. Muchas gracias por la invitación, por hacerme esta entrevista. Gracias. Buenas tardes. Al contrario, quiero agradecer de parte del instituto y de la comunidad, no tengo yo la autoridad académica para hablar a partir de la comunidad académica, pero sí, como en la cuestión de difusión y todos los aportes que ha hecho con sus más de 32 artículos, 48 capítulos, reseñas y participaciones en congresos y seminarios, y todo esto es fruto de su amor por Latinoamérica, México, Oaxaca, particularmente el Istmo de Tehuantepec. Entonces quiero que de todo esto nos platique un poco cómo nace su vocación. Vamos a empezar para que la gente conozca como parte de lo que hace el instituto y de la gente que forma parte del instituto, pues hay un alma detrás de ellas, hay una vocación, hay un gusto por aprender, pero no nada más que sea un aprendizaje que se quede en estantes, en libreros, sino que sea de conocimiento que se comparta. Compártanos un poco de su nacimiento, de la vocación. Voy a platicar un poco cuál es, digamos, mi inicio en esta carrera de investigación. Ya muchos años de investigadora y, bueno, tengo que decir que yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí hice mis primeros estudios hasta la maestría y estudiando ahí en la Escuela de Antropología tuve la oportunidad de entrar a trabajar con el doctor Enrique Florescano. Pues él acababa de regresar de Francia de hacer su doctorado, yo era estudiante de la maestría y nos invitó a unos compañeros de la carrera de antropología a trabajar con él en su proyecto de historia económica. O sea, él era consciente que estaba contratando a jóvenes estudiantes de antropología en su proyecto de historia económica. Y bueno, me parece que también fue casualidad, pero también tuvo que ver el hecho de que yo era muy amiga de su sobrina, la sobrina de Alejandra Moreno, su esposa, y pues como éramos muy amigas, seguramente le dijo, pues trae algunos compañeros tuyos para trabajar en mi proyecto. Empezamos a trabajar en su proyecto y yo tengo, pues, creo que algunas coincidencias. Decía el profesor Navarrete que a veces en la investigación científica también hay casualidades y hay suerte. Entonces ahí también las coincidencias es que te estoy hablando de del inicio de la década de los 70, cuando el movimiento campesino de esos años estaba en ascenso, había muchas movilizaciones campesinas y como yo estudiaba antropología, pues estaba sensible a esos movimientos actuales de ese momento, bueno, actuales. Y entonces preguntándole al doctor Florescano que, pues, de dónde venían esos movimientos, y yo estaba muy inquieta, estaba interesada en el trabajo que él nos estaba enseñando a hacer, tanto bibliográfico como de archivo, pero también estaba muy sensibilizada a lo que estaba sucediendo en nuestro país en esos momentos, porque, pues, finalmente estaba estudiando antropología social y también hacíamos trabajos de campo, veíamos todas esas movilizaciones y como me vio muy motivada, me propuso que pues entonces formáramos un seminario de historia de las rebeliones campesinas, para lo cual él contrató al doctor Gastón García Cantú,
para dirigir ese seminario. Entre paréntesis, tengo que decir que el doctor Florescano organizó la dirección de estudios. En ese momento era una jefatura que después se convirtió en dirección, pero siendo departamento, que a él lo nombraron recién llegado de Francia, empieza a invitar a una serie de estudiantes a trabajar con él y organiza todo el departamento en seminarios. Organizaba jóvenes estudiantes o jóvenes investigadores encabezados por un investigador ya destacado. Entonces empieza a organizar lo que él dirigía, que era el seminario de historia económica, a Héctor Aguilar Camín, pues para que dirigiera el seminario de historia política, al doctor Enrique Semo para que dirigiera el seminario de historia de las haciendas, y bueno, mismo su esposa, la doctora Alejandra Moreno, para que dirigiera el seminario de historia urbana. Y asimismo entonces invitó al doctor Gastón García Cantú para que dirigiera un seminario sobre historia de las rebeliones campesinas, porque además él acababa de sacar un libro titulado Historia del Socialismo en México, en donde había un pequeño capítulo, donde hay un capítulo pequeño sobre las rebeliones campesinas. Entonces dijo, bueno, pues seguramente él va a dirigir ese seminario. Y yo sentía, pues bueno, no sabía yo qué hacer, si quedarme en el de historia económica o en el de rebeliones campesinas, que me motivaba mucho el tema histórico por lo que estaba sucediendo en ese momento en el país. Y el doctor Florescano me dijo, no hay problema, tú, si eso te gusta, tú vete a trabajar con él. Entonces, debo decir que tanto el doctor Florescano como el profesor Gastón García Cantú, me enseñaron el oficio del historiador. Yo venía con la formación de antropóloga social, pero bueno, hay todo un oficio, metodologías diferentes, concepciones diferentes, y además hay todo un oficio, porque no es lo mismo trabajar en el campo con sujetos vivos que trabajar con documentos que fueron escritos por otros actores sociales que están contando otras historias diferentes, quizá incluso, por ejemplo, a lo que yo quería estudiar, que eran los campesinos, que no dejaban documentación escrita. Entonces hay que interpretar, hay que ver los discursos, bueno, toda una metodología para poder llegar a reconstruir esas rebeliones. Pero bueno, fue así como pude combinar la antropología con la historia, y entonces me metí de lleno a trabajar la documentación histórica para poder reconstruir esas rebeliones campesinas en México en el siglo XIX. Y entonces, tiempito después, me fui a Francia a estudiar el doctorado en antropología social, pero nuevamente, digamos, la casualidad, pues no, ni tan casual. Y me fui ya casada con 2 hijos, una niña de 2 años y un niño de 3 meses, a estudiar un doctorado becada por CONACYT. Pero, ¿qué pasó? Que para poder hacer una tesis de doctorado en antropología social, pues tenía que haber estado viniendo a hacer trabajo de campo a México para poder tener todos los datos duros para hacer una tesis de doctorado. Pero pues 4 de familia, 2 estudiantes, los 2 de doctorado con 2 hijos, pues no podíamos estar yendo y viniendo. Entonces, el esposo, pues sí tenía todo su material de trabajo de campo, porque él sí se había seguido trabajando sobre la línea de la antropología social, es decir, con sociedades vivas, con campesinos. Pero yo había estado muy interesada, me dediqué mucho tiempo a trabajar la parte histórica del siglo XIX, pero entonces tenía mucha información sobre el siglo XIX. Y ante la alternativa de no poder venir a México a obtener información, pues decidí trabajar ese material. Y así fue como salió mi tesis de doctorado sobre rebeliones campesinas en el siglo XIX, que fue un material que en su momento cumplió una función social y para los estudiantes muy importante, bueno, porque era el primer libro que se publicaba así
de todos los movimientos campesinos, de todo el país, en todas las regiones de México. Y entonces, pues sí, realmente tuvo éxito, porque además estuvo publicado por la editorial Siglo XXI y tuvo muy buena difusión. Y bueno, yo seguí trabajando. Estos fueron estudios muy particulares de las diferentes rebeliones en diferentes lugares del país, pero estaban muy acotadas a nada más explicar el momento álgido de la rebelión. ¿Qué quiero decir con esto? La punta del iceberg, que es cuando luchan ya con las armas en la mano para defender sus tierras. Pero, ¿qué había más allá de esto? ¿En qué contexto? Entonces decidí que no podía abarcar todo el país si quería trabajar los contextos sociales, económicos y políticos, y entonces decidí trabajar Oaxaca, más en términos de una historia regional como para poder ver qué había más allá de la punta del iceberg, de qué vivían, por qué morían, de qué reían, cuál era todo su contexto geográfico, político, económico. Y entonces estuve trabajando más a profundidad lo de Oaxaca, porque además coincidió en que toda la familia nos fuimos unos años a vivir a Oaxaca. Tuve la oportunidad de coordinar un grupo de investigadores de diferentes disciplinas, porque además me interesaba mucho la historia de la larga duración, de la muy larga duración. Entonces había un arqueólogo que trabajaba la parte prehispánica, otros historiadores, la parte colonial. Yo trabajé en el siglo XIX y entonces había sociólogos, economistas, politólogos para trabajar diferentes periodos del siglo XX, de tal suerte que cubríamos pues desde la época prehispánica hasta 1986, que fue el año en el que yo estuve en Oaxaca, y lo hicimos en 2 volúmenes, y que más bien, bueno, es el libro de Historia del Agrarismo en México. Hay una parte que, pues sí, comprende las rebeliones ya más trabajadas más a profundidad sobre el estado de Oaxaca, pero en todo este contexto regional y de todas sus diferentes regiones, rindiendo cuenta de las diferentes dinámicas que tienen las diferentes regiones de Oaxaca. Pero entonces, bueno, también hay cuando regreso a la Ciudad de México, hay otra coincidencia, vuelve a haber el levantamiento zapatista, y los compañeros del seminario de historia económica, ellos trabajaban la parte actual, pero también en historia, porque además pues yo creo que, a mí me parece que era buen ojo y la buena fortuna del doctor Florescano de haber invitado a trabajar a muchos estudiantes, y no estudiantes, sino que ya habían terminado. No fueron puros historiadores los que llegaron a trabajar ahí. Incluso, bueno, pues ahora la planta está conformada, sí, por historiadores, muchos, pero también hay mucho antropólogo, hay economistas, hay muchos sociólogos, pero que aprendimos ese oficio del historiar. Entonces me parece que enriqueció mucho las perspectivas de los mismos análisis históricos, porque conjugamos pues otras disciplinas que le dieron, creo yo, mayor riqueza a estos estudios históricos. Bueno, y entonces, trabajando con estos compañeros, amigos del Seminario de Historia Económica, y porque me invitaron, porque decían, bueno, ahorita se levantaron los zapatistas, pero ¿qué tiene que ver con lo anterior? Y entonces, pues discutíamos, yo les platicaba qué pasó en el siglo XIX, por qué se habían levantado, qué habían resuelto, qué dinámicas. Y ellos pues analizaban cuáles eran las condiciones y las causas del movimiento zapatista. Fue una discusión, un diálogo muy bonito, un intercambio de ideas, de conceptos, de perspectivas, y entonces me lancé a hacer el libro sobre historia e historiografía de los movimientos campesinos en el siglo XX. Entonces también hice un recorrido así amplio, grande, sobre lo que había pasado a lo largo del siglo XX, tratando de periodizar por qué en ciertos momentos luchan por la tierra, por qué la defienden, otros momentos son los de precios de garantía, lo que está en cuestión y lo que están demandando, otras veces por la representatividad en las elecciones,
Y bueno, y finalmente al final del siglo XX, con los zapatistas, ellos no piden otra cosa, sino lo que están demandando es un lugar especial, un lugar dentro de la nación mexicana, un reconocimiento como una nación, eh, un reconocimiento dentro de esta nación, pero un reconocimiento como un grupo que puede y tiene y debe de conservar sus pautas culturales. Entonces, bueno, fue muy satisfactorio, fue muy interesante este trabajo que hice sobre el siglo XX, pero de cualquier modo yo tenía, el tiempo que había estado en Oaxaca, había obtenido mucho material y también había coordinado otro proyecto sobre historia del Istmo de Tehuantepec. Para mí eso había significado meter como el microscopio. De haber trabajado el país, luego me fui a la región, a Oaxaca. Y de haber trabajado en Oaxaca, entonces era meter el microscopio a una región más pequeña. Y de esa región más pequeña, pues resulta que la región era muy pequeña, pero con una dinámica muy interesante, porque tenía sus relaciones y sus lazos con Inglaterra, con Francia y con Estados Unidos, justamente por el Istmo de Tehuantepec, que fue tan codiciado desde Hernán Cortés hasta, bueno, hasta no sé si hoy en día por parte de los norteamericanos que quieren tener ese paso transísmico. Entonces salió un libro pues muy bonito. Yo me enamoré de esa región, me enamoré de ese material y lo estuve trabajando. Entonces déjame decirte que me tardé 20 años en hacer ese libro. Pero claro, para poder justificar mi sueldo ante el Instituto de Antropología, para poder avanzar dentro del escalafón, para poder justificar también mis becas de CONACYT, pues tenía que hacer otras cosas. Entonces, y fui haciendo otros libros, otros artículos, coordiné otras cosas, que ya no quiero entrar en eso porque pues también sería ahorita desgregarme, pero mientras tenía yo mi libro del Istmo de Tehuantepec, mi material y mi libro, y entonces le hacía, le deshacía. Entonces yo lo veo como si, con ese libro yo me comporté como si fuera un artesano. ¿Qué hace el artesano? Pues no se va ya trabajando y ya salió, sino el artesano lo pule, lo limpia, le da vueltas, entonces le parece que hay que limar más aquí, le parece que hay que cortarle allá. Un artesano está enamorado de su pieza y entonces la trabaja, la elabora, la relabora. Así me pasé 20 años con el libro del Istmo de Tehuantepec y es un libro que es mi consentido y me encanta y agradezco al Instituto de Antropología que aparte de la edición que hizo normal en su momento, lo sacó como parte de los libros de lujo que sacó en la colección de profesores eméritos. Entonces, pues tengo esa, bueno, salió el libro normal, luego salió el ebook y ya hace un tiempito salió el libro dentro de la colección de méritos, que es una colección de lujo muy bonita, con pasta dura, con papel couché, todo ilustrado a colores, bueno, entonces ahora es todavía más mi consentido. Me gusta escucharla hablar y porque esa es la idea como de este programa de los seres humanos con emociones, con sentimientos, se enamoran de un tema, se enamoran de un personaje histórico, se enamoran de una región, de una forma de cocinar. Y justamente este ciclo de investigadoras, historiadoras eminentes de la Dirección de Estudios Históricos, que se celebró el pasado mes de mayo, está abocado a eso, a que las personas se acerquen con los investigadores, que conozcan más estas inquietudes, que sepan que atrás de un riguroso trabajo académico como es el de los eméritos y eméritas en el instituto, hay seres humanos con mucha pasión y la idea es contagiar esa pasión. Y un poco hacer de este acercamiento fue el homenaje que se le rindió en este ciclo. ¿Qué nos puede hablar de este homenaje? ¿Cómo se sintió? ¿Hay un acercamiento real a la gente, al público? ¿O nos falta todavía trabajar esa parte? No, bueno, fue un ciclo de homenajes, porque fuimos 4 las galardonadas, bueno, las homenajeadas, por instancias de nuestra directora, la doctora Delia Salazar, que tuvo, pues,
la gran generosidad de querernos reconocer ese emeritazgo, porque bueno, somos eméritas desde hace buen tiempo. Yo por lo menos soy emérita del Instituto de Antropología, creo que desde el 2012, pero había pasado un poco sin pena ni gloria, pues sí, por decirlo así. Otras compañeras, bueno, apenas hace unos años, no tantos como yo, digo de las 4 que fuimos homenajeadas. Pero entonces la doctora Delia Salazar tuvo a bien organizar este ciclo, tuvo a bien organizarlo, coordinarlo, dejar a un coordinador de cada uno en cada una de las mesas de cada una de las homenajeadas. Y yo en lo particular le tengo mucho agradecimiento porque aparte de haber organizado todo esto para las 4, ella tomó en sus manos la coordinación de mi propia mesa y ella tomó en sus manos ser también una de las presentadoras. Entonces, bueno, doblemente o triplemente agradecida porque fueron homenajes muy bien organizados, llegó mucho público, fue muy bonito, cada uno con sus propios presentadores, con sus amigos, con su familia, y entonces yo hablo por lo que a mí me tocó, fue una presentación muy linda, porque empezó primero la doctora Romana Falcón, que habló de mi trayectoria académica, pero como somos muy amigas, y además las dos estamos en la misma temática, pues conoce muy bien a fondo mi obra, la desmenuzó, pero además ella es muy simpática, muy agradable, compartimos muchos congresos, entonces habló de la parte importante. Ella es emérita del Colegio de México, entonces es también una personalidad en el tema, pero combinó esta parte académica con la parte amistosa y los recorridos y los divertidos que nos poníamos en los congresos. Fue muy humano. Esa trayectoria académica fue muy sentimental. Después fue la doctora, fue el doctor Carlos Martínez Azar, que bueno, más bien él hizo como una semblanza de uno de los libros que trabajé, que es el Fin de siglos, fin de ciclos. Pues interesante porque se llama Fin de siglos, fin de ciclos, 1810, 1910 y 2010, en donde se conjuntaron muchas disciplinas, muchas instituciones que, bueno, esto lo hicimos en el año antes del 2010. La apuesta era, en el 2010 se irá a desatar una revolución de manera como reloj, así como 1810 a los 100 años en 1910 hubo dos revoluciones. Entonces la pregunta era, ¿y en 2010 llegará a haber otra revolución? Porque las condiciones se repiten matemáticamente. Entonces, ¿qué va a pasar en 2010? Bueno, esa era la apuesta en ese momento, ¿no? Antes de que